Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Bueno, vamos a dar lectura a nuestro texto y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana, ya casi mediodía, damos las gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos como iglesia que somos, como hijos redimidos, hombres redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual enviaste a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque tan grande sacrificio, Padre, fue suficiente, glorioso, majestuoso, maravilloso, para que podamos hoy alzar nuestra voz, nuestra oración, estos cánticos cargados de palabra, y poderte decir, Dios, todo lo que en nosotros hay y sentimos hacia ti, porque sabemos que por medio de tan grande sacrificio somos oídos. Tu oído se inclina en esta mañana hacia este lugar, Padre. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar, por el tiempo, por ese deseo que hay de reunirnos como iglesia y escuchar tu palabra y adorarte en cada una de lo que conforma el culto hacia ti. Te pedimos que seas despejando nuestra mente, que si hay argumentos, que si hay cosas que puedan distraernos, sean quitadas, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, y solamente tú, y nada más que tú, seas ministrando a nuestros corazones en esta mañana. Te pedimos, Padre amado, que hables a nuestra vida conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Tú que los conoces aquí, tú que sabes que hay en cada vida, que hay detrás de cada rostro, bendito Dios. Descansamos en ti y en tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bien, mis hermanos, ya hemos observado nuestro pasaje, nuestro texto, hemos concluido ya, hoy concluimos mejor, con la primera carta de Pedro. Durante más de 40 domingos estuvimos viendo esta carta, aproximadamente a lo largo de casi un año, 11 meses duramos estudiando esta carta. Y es una gran bendición que el Señor nos permite llegar y concluir lo que comenzamos, no por nosotros, sino todo esto por la misericordia de ¿quién? De nuestro gran Dios, que nos permite estar en pie y siendo instrumentos, simplemente vasijas, para que Él deposite de su gracia y de su favor y nos ayude a permanecer de pie en este mundo hostil y peligroso en el cual estamos viviendo. ¿No es para mí asombroso ver a mi hermano Nelson quebrantado hace un momento cantando estos himnos, orando? Porque también me he quebrantado yo al tener que ver noticias, al tener que ver la situación de un país y ver que no apunta para ningún lado positivo. Pero sin embargo, al colocar nuestra mirada en la palabra, ahí hay esperanza. Y ahí esa tristeza se convierte en gozo. Entonces, ya es, como lo decía, una gran bendición. Ya hoy concluimos. Así que vamos a estar viendo un poco el contexto de esta carta. Ya hemos visto que Pedro está hablando en medio del sufrimiento a hermanos. Y en este capítulo 5, ya de último, hablaba en cuanto a algunas exhortaciones que él hacía ya por último a los hermanos allí en Asia Menor, hoy en la actual Turquía. Y les daba esas instrucciones, exhortaciones, los instruía, pero con estas palabras que veíamos en el capítulo 5, también veíamos palabras de ánimo en medio de esa situación. Y para nosotros también son de aliento y de ánimo, siendo conscientes en la situación que estamos. Y sin contar con las pruebas
y dificultades que estamos llevando personalmente en nuestro diario vivir, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos en Cristo, con todos. Estamos atravesando a veces pruebas, a veces estamos siendo moldeados, triturados, para que el Señor pueda hacer en nosotros la imagen de Cristo. Esto es lo que hemos estado viendo en este capítulo ya último 5. Y a su vez, en este capítulo 5, y al llegar al versículo 12, llegamos a nuestra sexta parte del bosquejo. Y esa sexta parte del bosquejo nos va a hablar en cuanto a las observaciones personales y las bendiciones que Pedro va a dar. Esto es lo que nos está hablando aquí. Es por eso que por medio de estas palabras Pedro va a concluir expresando el propósito de la carta. Vamos a ver en esos 3 versículos el propósito de por qué Pedro escribe esa carta. Están allí y les habla expresando el deseo, como expresando también y pronunciando, colocando allí a sus colaboradores. Ahí los vamos a ver, Él los va a nombrar, Él los va a mencionar allí. Y esto hermosamente termina con una despedida donde vamos a ver una bendición apostólica, no solamente para los hermanos en Asia Menor, sino también para toda la iglesia en el mundo entero. Eso es lo que vamos a estar observando. Y bien, entonces, ¿qué nos dice el versículo 12? Nos dice el versículo 12, o el escritor de esta carta, en esta primera frase, por conducto de Silvano. Esto quiere decir por medio de o a través de Silvano. Y surgiría una pregunta: ¿quién es Silvano? ¿A quién hace referencia a Pedro a nombrar a Silvano? Si hasta ahora en la carta hemos oído hablar que Pedro es el que está hablando y alentando a los hermanos allí. Detrás de Pedro hay unos colaboradores, también siervos de Dios, y uno de ellos es Silvano. Entonces, para esa pregunta vamos a ver qué respuesta tenemos. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Quién es Silvano? Pues el que menciona Pedro. Y Silvano es una forma completa del nombre de Silas. Esto es Silvano. Silvano es un nombre completo de lo que significa o es el nombre Silas. Vamos a ver a Silas y vamos a ver a Silvano y nos estarán hablando de la misma persona. ¿Qué se menciona de Silvano en las Escrituras? Es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 22, para los que toman apunte y luego ven los pasajes en sus casas con su familia. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es nombrado allí ese nombre en la primera parte, en Hechos, y en ese contexto está el concilio de Jerusalén, donde allí algunos decían que era necesario colocar a los gentiles, a los que creyesen en el Señor, que se debían circuncidar y que debían guardar la ley. Estamos en ese contexto, en ese texto de Hechos. Y allí, por consenso entre todos los que están allí en ese concilio, deciden tomar a 2 varones para acompañar a Pablo y a Bernabé. Uno de ellos es a quien le apodaban Barsabás, pero el otro y nuestro personaje que estamos viendo en este momento es Silas. Y ahí está él. Y aquí lo encontramos. De esta manera, al notar el nombre de Silas, encontramos que, sin lugar a dudas, era la misma persona, Silas y Silvano. Por medio de este pasaje encontramos algo especial, digo sin movernos de Hechos, capítulo 15. Encontramos 2 rasgos distintivos de Silas o de Silvano, y los vemos en el mismo texto de Hechos, capítulo 15, 22. Notemos que escogieron a 2 varones. Uno de ellos, de esos rasgos, es que él era creyente. Silvano, Silas, era un cristiano. Ese es el primer rasgo que encontramos allí. El segundo rasgo
para que lo escogiesen a él para andar con Pablo y Bernabé, era que él también era uno de los principales, uno de aquellos que salían entre los demás hermanos, porque el texto no lo dice, varones principales entre los hermanos. Entonces, ahí vemos dos rasgos de Silas, por ahora, vamos a ver más. Entonces, rasgos de Silas: era un creyente y era un hombre que predominaba allí entre los otros, estaba allí presente. ¿Qué más se dice de Silas? Hechos capítulo 15, 32, vamos a leerlo. Era un profeta, pero no de los profetas que se automencionan hoy en día. Hay que tener en cuenta que el libro de los Hechos es transicional. Aún la escritura no estaba escrita por completo, faltaban aún recopilar, faltaban algunas cartas que adicionar allí para el canon, y por eso aquí se menciona profeta. No es que quiere decir que no hay profetas, no. El texto nos dice lo siguiente, allí en Hechos 15:32: y Judas, Barsabás y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. De esta manera, Silas y Barsabás o Judas, ¿qué hicieron? No simplemente se limitaron a dar un mensaje, no simplemente se limitaron a dar allí, predicar la palabra, sino que con ellos, y ellos siendo portadores de la palabra de Dios, eran allí profetas, y lo hacían bajo el poder de Dios. Eso encontramos aquí. Estaban haciéndolo bajo el poder de Dios. Así que era un profeta, era creyente, era un hombre distinguido entre los demás hermanos, y era, por otro lado, un profeta. ¿Qué más era? Era un ciudadano romano. Nos lo describe Hechos 16:37. ¿Qué más era Silas? ¿Qué más era? Fue compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. Fue mientras Bernabé tomó a Marcos, Pablo tomó a Silas. Y junto a él, en el capítulo 15, versículo 40, se fue y navegó hacia Chipre, Bernabé con Marcos, pero Pablo con Silas fue hacia Siria y hacia Cilicia. Eso lo encontramos en el versículo 40. ¿Qué más se dice de Silas y de Silvano? El mismo, ¿no? Pablo lo menciona como un compañero de predicación. ¿Quién era entonces Silas en ese contexto? Un apoyo, compañero de predicación de Pablo. ¿Dónde nos dice eso? Porque hay algunas personas, ¿qué texto? Segunda de Corintios, capítulo 1, 19. Ahí se nos dice de él. También está Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. También está Segunda de Tesalonicenses, sí, 1, 1. En todos estos pasajes es nombrado Silvano, es nombrado Silas, y por Pablo, como diciendo: este es mi compañero, este es mi apoyo. ¿Qué más podemos decir? De esta manera podemos ver entonces que Silvano fue un varón destacable en medio de la congregación, en medio de todos sus hermanos. Además, como lo vimos en la introducción a esta carta, no sé si lo recordamos ya después de 40 domingos, el griego del cual se ve y se escribió esta carta es un griego rico, es un griego especial, griego el cual Pablo no podía tener. Pedro no podía tener ese griego. Pero Silas, al ser ciudadano romano, tenía la capacidad de un mejor estudio, una mejor preparación, y por eso encontramos aquí un griego clásico en esta carta. Y de allí que entonces Pedro mencione a Silas y a Silvano. El mismo, ¿no? Silas o Silvano. Aquí está, por ese idioma, por esa manera de escribir, aquí está nombrando a Silas. ¿Qué más podemos decir? Y algo especial que podemos encontrar es que aún cuentan relatos de que un misionero, si fuese a China, ejemplo, y tuviese que enviar una carta a los chinos en su idioma, él que tenía que hacer, escribirlo como él lo entendía, como él lo quería expresar, y buscar un chino, alguien de esa región, ¿sí?, que lo supiese, que tomara la idea y lo pudiera ahí escribir y de esta manera enviar esa carta. Es muy probable que esto es lo que haya hecho Pedro acá.
hablar, dictarle la carta a Silvano, a Silas, y él con su griego más rico, más preparado, comienza a redactar, a quitar y a colocar para de esta manera que llegase el mensaje claro a los hermanos destinatarios en Asia. Bien, esto es en cuanto a Silvano, y esto es muy probable lo que pudo haber sucedido allí. Asimismo, otra característica que observamos por medio de estas palabras del apóstol y que tiene Silvano, y que además se ven también en muchos hermanos, es la siguiente, porque el texto no solamente nos dice de Silvano que por medio de él o con la ayuda de él, sino que además dice por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. ¿Qué otro rasgo podemos identificar allí de Silvano? Un hombre fiel, un hermano fiel. Y ahí está la palabra, fiel. Y esto daba cierta confianza a los destinatarios como al mismo Pedro. Y de allí que Pedro le dé esa característica y se la menciona allí, a quien tengo por hermano fiel. Y da confianza a quienes reciben la carta, ¿no? Como a nosotros que la leemos hoy. Y más que está en la Escritura, que es la única infalible e inerrante. Cualquier libro, hablaba con una hermana ayer, un hermano, puede y debemos leerlo con discernimiento por autor que sea, pero la única que no tiene necesidad de que la leamos con discernimiento es la palabra de Dios, la Escritura. Y aquí está entonces, ahí está Silas, y fue esa persona donde siempre que hay una iglesia debe haber un hermano así, fiel, en la cual se pueda contar con él. Siempre lo va a haber, y debe haber donde hay una iglesia hermanos así. Y con sus dones, con todo lo que el Señor ha colocado allí, él debe estar ahí, aún trabajando desde el anonimato. Porque notan en toda la carta, en 5 capítulos, ¿en dónde nombran a Silvano? Antes, en ningún otro lado, solo al final. Entonces son hermanos que aunque no están ahí viendo y visibles, están en el anonimato y son un gran apoyo, un gran apoyo. Y esto fue lo que le bastó a él, ser el ayudante de Pablo, compañero de predicación. Y de Pedro le bastó ser el escribe, el que escribía ahí el escribente, o el copista. Eso le bastó a Silas. Y lo hacían de corazón, y lo hacían, y estaba en las filas de aquellos que servían al Señor. Dice William Barclay, referente a este pasaje, dice: la iglesia siempre tiene necesidad de personas como Silvano, y muchos que no pueden ser Pedros o Pablos, sí pueden ayudar a los Pedros y a Pablos en su trabajo. Me pareció bien. Muchas veces se ve solamente y se reconoce al que está adelante, pero detrás de él hay muchos. Y podemos traer una aplicación rápida o una ilustración de esto mejor. Charles Spurgeon, un predicador, a 5,000 a 3,000 personas predicaba, y él estaba subido en su púlpito predicando la palabra de Dios, y debajo de él había un sótano donde había muchos hombres orando, intercediendo por las almas que le estaban oyendo. ¿Y a quién se reconoce hoy en día? A Charles Spurgeon. Y no sabemos quiénes o cómo se llamaban aquellos que estaban debajo, en ese sótano, en ese cuarto, orando, y que no eran ni 10 ni 20 hermanos, eran muchos. Pero entonces aquí tenemos a Pedro y a Pablo, quien, apoyados en la ayuda de Silas, estaban llevando el ministerio. Y es el mismo Charles Spurgeon quien dice: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. El que no sirve a Dios, ¿en dónde? En donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Y siempre habrá un pretexto, siempre habrá una excusa. En donde vaya, allí servía, no, allí no servía porque tal cosa, en otro lado no, porque es que tal otro. No es así. Debemos ser como esos hombres, estar allí prestos a servir, dispuestos a servir como Silvano,
sin importar si somos protagonistas o si no somos protagonistas, sino simplemente con el deseo y el amor de glorificar a Dios por medio de nuestro servicio. Bien, eso nos dice el pasaje y las frases aquí de Pedro en este versículo 12. Pero después de esa frase que tenemos allí, característica que se da de Silvano, se dice que os he escrito brevemente. Ese os he escrito brevemente es una frase que ya también ha usado el autor de Hebreos, y la dice allí en su carta, en capítulo 13, versículo 22 de Hebreos. Y él dice allí también os he escrito brevemente. Pero aquí este brevemente del cual hace mención Pedro, no quiere decir que la carta haya sido corta. No, sino que ese brevemente es referente a los temas que ha tocado. Pedro ha hablado, ha estado exhortando a los hermanos. Les ha estado hablando en cuanto el ánimo, cómo debían comportarse, cómo debían sujetarse, cómo debían estar en su familia, con su esposa, su esposo. Ahora les está diciendo, les he escrito brevemente. No es que fuese corta, sino que a Pedro le hubiese deseado haber hablado más en cuanto a esos temas, en cuanto a todos los que ha tocado a lo largo de esta carta. Y ahora, después de este os he escrito brevemente, nos va a mencionar o nos va a decir el porqué, la razón de qué escribió esta carta. Después de esa introducción que ha hecho en el versículo 12, nombrando a su compañero, nos va a decir cuál fue el propósito de escribir esa carta. Y dice el pasaje, amonestándoos, ¿y qué más? Y testificando que esta es la verdadera gracia. Leámoslo todos. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué le digo que la repitamos? Porque vemos las situaciones actuales y podemos dudar, y ya vamos para allá, en que estamos en la verdadera gracia. ¿Sí? Vemos lo que nos rodea y qué podemos pensar. ¿Será esta la verdadera gracia a la que el Señor llama? Sí, se puede pensar así. Muchos han llegado a dudar de su fe por las situaciones que están pasando, por lo que le rodean a veces como familia, como persona, las pruebas, las circunstancias. Y aquí entonces Pedro está dando las razones. Primera, amonestándoos. ¿Cuál era la intención de Pedro con la carta? Cuando leemos amonestándoos, podríamos decir en nuestro idioma aquí al occidente, como latinos, que nos está regañando, ¿no? Que nos está advirtiendo, o que tal vez nos está dando una reprimenda. Eso lo entendemos así, pero tenemos que ir al término original, a la palabra, al griego, y entender que él está mencionando la palabra parakaleo, y esta palabra nos va a ayudar a entender entonces qué es este amonestándoos. Y este amonestándoos es llamar, invitar, alentar, animar, confortar y consolar. Entonces, ¿cuál era la primera intención de Pedro con la carta? Animar, alentar, confortar. Y es probable, y es muy probable, como les decía anteriormente, que muchos al recibir al Señor estuviesen pensando, pero si esto es seguir a Cristo, tener casi un imperio detrás de nosotros, persecución, angustia, dolor, luchando con nuestras pasiones, los deseos de la carne, las acechanzas del diablo, ¿esto será? ¿Y qué le dice Pedro? Anímense, adelante, continúen. Ese es el propósito, seguir adelante. Segundo motivo o razón, testificando. Y aquí la otra razón para confirmarles que la gracia en la que ellos estaban era la verdadera gracia. Mis hermanos, en la gracia que estamos, aunque hayan dificultades y pruebas, aunque nos sentamos muchas veces, nos lleguemos a sentir derrumbados, estamos en la verdadera gracia.
aunque sentamos sin podamos sentir que ya no podemos más, que el mundo oprime hacia el pecado, hacia la inmoralidad, que nuestra situación personal no mejora, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Estamos en dónde? En la verdadera gracia de Dios. Era la verdadera, a pesar de todo lo que estaban pasando. Pedro les dice que no se deben desanimar por eso. Al igual, hoy nos dice que no debemos desanimarnos por lo que podamos ver. Debemos seguir adelante, porque la gracia de Dios es verdadera, bastante y poderosa que es verdadera. Sigan adelante, hermanos, les dice Pedro. ¿Qué más nos dice el texto? Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y la versión de las Américas lo dice de esta manera para poder entender que esta en la cual estáis es un mandato, es una exhortación. Esa verdadera gracia en la cual estáis, en la versión de las Américas dice lo siguiente: estad firmes en ella. Y podemos entender que lo que Pedro les estaba diciendo a los hermanos era que estuviesen firmes en la cual estáis. Ellos estaban en la verdadera gracia, deberían y debían continuar allí, firmes en la verdadera gracia. El apóstol les dice: permanezcan inamovibles y por nada de lo que pueda pasar, nada de lo que pueda suceder, den un paso atrás, den un paso al lado, por nada de lo que pueda estar pasando. Les está diciendo aquí que permanezcan aferrados a Dios, como hoy no lo puede estar diciendo a nosotros, a cualquiera de ustedes. Permanezcan ¿dónde? Aferrados a Dios. Y de esta misma gracia, de esa misma manera, en esa misma gracia nosotros también debemos permanecer firmes, seguros. Aunque los tiempos de verdad que vemos no son nada buenos, las multitudes hoy corran contra todo lo que se opone a Dios. Y no estoy hablando de 10, de 15 personas, multitudes corriendo a todo lo que se opone a Dios. Y ahí están corriendo, podemos nombrar cantidad de grupos: homosexualismo, lesbianismo, mujeres, pro aborto, feminismo, tantos movimientos, que si nos soltásemos nosotros de esa gracia verdadera, no duraríamos y no nos demoraríamos muchos en correr tras la mentira que muchos están corriendo hoy. No lo piensen una ni dos veces. Es seguro que ustedes dejan de mirar a Cristo y la gracia que en Él hay y no se demorarán en estar en esas marchas, promoviendo cualquier cosa que les ocurra. Pero por eso el apóstol Pedro llama a los hermanos allí, nos llama a nosotros a permanecer y a estar firmes ¿en dónde? En Jesucristo y en esa gracia manifestada en Él, como lo veíamos en el sermón anterior. Versículo 13: la iglesia que está en Babilonia. Ahora aquí se nombra la iglesia que está en Babilonia. Ya Pedro ha exhortado, ha animado, ha exaltado, ha instruido a los hermanos y ahora se dirige a las salutaciones. Y entre esas salutaciones encontramos aquí la iglesia que está en Babilonia. Es probable, y la mayoría de comentaristas coinciden en algo especial, que esta iglesia, cual es nombrada aquí, no es la iglesia de Babilonia. Si bien Babilonia es un lugar caracterizado y símbolo de pecado, símbolo de idolatría, símbolo de paganismo, o sinónimo, como lo quieran ustedes llamar, también era un sinónimo de cautiverio para los judíos, ¿cierto? Lo veíamos con nuestro hermano Efren esta mañana. Babilonia, un sinónimo de cautiverio y un sinónimo también de persecución. Así que se menciona aquí la iglesia de Babilonia, pero no está haciendo relación a esa iglesia específicamente. La iglesia a la cual está nombrando la iglesia que estaba en Roma y donde se dice que se escribió esta carta. ¿Por qué Roma? Porque al igual que Babilonia es sinónimo de todos esos pecados y todas esas conductas, el imperio romano también. El imperio romano también es
al mirar hacia el Imperio Romano, ¿qué podemos deducir? También hay pecado, también hay lujuria, también hay inmoralidad, también hay idolatría, también hay paganismo. Y no solamente esto, en varios pasajes de la Biblia se relaciona a la iglesia de Babilonia con la iglesia de Roma. O se hace énfasis en que la iglesia de Roma es muy parecido, el imperio romano es muy parecido al imperio babilónico. Un ejemplo de ellos, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo al 18, 17 y 18. Y voy a extraer solo uno, el versículo 5, el 17 dice: Babilonia la grande, la madre de todas, o mejor no, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vuelvo y leo: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y de quién estaba hablando allí? ¿A quién tenemos en Apocalipsis y relacionamos en este pasaje? A la iglesia o al imperio romano. De ahí que se mencione de esta manera. Por otro motivo, temor a ser perseguidos, en colocar la vida de los hermanos allí en riesgo. De ahí que Pedro diga: les escribo, o la iglesia de Babilonia, para evitar que estos hermanos allí fuesen asesinados. Todo esto son propósitos y son causas de por qué se menciona allí la iglesia que está en Babilonia. Y algo especial, amados hermanos, también nos alienta a nosotros, porque en medio de un lugar así como era el imperio romano, cargado de multitud de pecados, una sociedad consumida en el paganismo, hoy nosotros también estamos en un lugar semejante. No es el imperio romano, pero es una sociedad que es arrastrada y llevada por pecados, idolatría, paganismo, inmoralidad, todo lo que quieran. Y de esa misma manera nosotros también estamos acá. Y es alentador, porque mientras unos están corriendo, otros están viviendo para la gloria de Dios. Y eso somos aquí nosotros. Eso es la Iglesia Bautista en la Sabana. En medio de tanto paganismo estamos viviendo para honrar y glorificar a Dios, para pregonar, para predicar el Evangelio, pese a todo lo que venga, pese a todo lo que se levante. Hoy somos nosotros en medio de este caos. Hoy somos nosotros en medio de este libertinaje. Y la iglesia continúa exaltando a Dios. La iglesia continúa proclamando ¿a quién? A Dios. Y aunque el pecado y el caos actual hagan grandes daños, la iglesia de Cristo también está haciendo un efecto en medio de este mundo pagano y hostil. Amén. Porque la palabra dice por Pablo: donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Y estamos en ella, nosotros acá. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: la iglesia es una colonia extranjera de Dios. ¿Qué es la iglesia? Una colonia extranjera de Dios en esta tierra hostil, que es un territorio enemigo y opuesta a la iglesia. Y tiene mucho de valor estas palabras. Somos una colonia. No nos preocupemos como si aquí fuésemos a morar toda la vida, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí esto es simplemente una colonia, mi hermano y mi hermana. Los padecimientos, como lo decía Pedro, son por un poco de tiempo. Así que es probable entonces que esta carta haya sido escrita desde Roma. Elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo. Elegida juntamente con vosotros. Aquí vemos a otra iglesia elegida juntamente con vosotros. Y aquí nombran Pedro a otro colaborador. Y ese es Marcos. Y Marcos, mi hijo. Y al nombrar a Marcos está haciendo referencia a Juan Marcos. ¿Y quién es Juan Marcos? ¿Qué hizo Juan Marcos? Vamos a ver rápidamente. Este Juan Marcos, que es nombrado aquí, fue el Juan Marcos de Hechos capítulo 15, que cuando ustedes recuerdan, si estuvimos viendo el domingo misionero, en los domingos misioneros,
Juan Marcos, estaba en su casa, Pedro estaba encarcelado, llega un ángel y lo libera, ese es el contexto, y a la primera casa o al primer hogar que va Pedro al ser liberado es a la casa de Juan Marcos, y ahí aparece ese nombre por primera vez. Así que es el primer hogar que visita Pedro después de su liberación milagrosa, y lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 12. Esa liberación fue movida por un ángel. Ahí estaba un ángel presente. Por eso se dice liberación milagrosa. También es el autor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos, o Marcos como está aquí, es el autor del Evangelio de Marcos. Fue el que le faltó o le falló al apóstol Pablo. También lo podemos recordar y está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 3. Cuando ellos van y Juan Marcos decide regresarse y no seguir adelante con Pablo y Bernabé. Es el mismo Marcos. Era el sobrino de Bernabé. En Colosenses 4:10 se nos dice, es el sobrino de Bernabé. También navegó con Bernabé para Chipre. Recuerdan que dije que cuando Pablo tomó hacia un lugar y llevó a Silas, a Silvano, Marcos por otro lado Bernabé tomó a Marcos y se fue hacia Chipre. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 15. Pero también, luego de todo esto, después de que se separaron y que Juan Marcos hubiera sido causal ahí de que Bernabé y Pablo se separaran, cada uno hacia un lugar, este hombre que fue el que produjo esa ruptura. Luego vemos que es útil para Pablo. Después de que Pablo no lo quisiera llevar, viene a ser útil para él, Juan Marcos, el mismo Marcos. Y eso lo encontramos en Colosenses 4:10 y 2 de Timoteo 4:11. Y pasa a ser un colaborador de Pablo, y Pablo lo menciona allí en estos textos, a este Juan Marcos. Y aquí es llamado por Pedro. ¿Cómo lo llama Pedro en este pasaje? Ayúdenme ahí, ¿cómo se llama? Mi hijo, Marcos. Mi hijo. ¿Qué entendemos por eso? Que lo quería mucho. Había un gran aprecio, había un gran aprecio por él. Estaba el corazón de por medio, enlazando esa relación entre Marcos y entre Pedro. Estaban ahí. Entonces aquí vemos de una manera hermosa cómo Pedro no le da temor expresar sus sentimientos. Mi hijo amado. Pero a veces somos tan duros y tan secos que nos cuesta expresar el amor unos a otros. Bueno, eso es otra. En otro lado, en otra iglesia. Pero aquí Pedro no le da temor expresarlo. Y lo dice así: mi hijo amado. Y algo aprendemos de Juan Marcos aún. Algo que podemos extraer de este hombre era de que a pesar de que falló en un momento, a pesar de que fue causal de una división, bueno, no lo llamemos división, de que unos fuesen hacia un lugar a predicar y Bernabé fuese hacia el otro. Sin embargo, él continuó sirviéndole al Señor y le permitió a él que siguiese obrando en su corazón, de llegar a una madurez, de poder seguir sirviéndole a Dios y aún así llegar a aquel que le había dicho que no, le dijera que sí. Y estuviese en las filas y hoy fuese nombrado acá, como un servidor, como un ayudante. Podemos recapacitar. Si le hemos fallado al Señor en el servicio, hermanos, hermanas, y tal vez eso nos ha estado golpeando, no puedo volverlo a hacer. Encontramos en Juan Marcos a alguien que por un momento tomó una decisión equivocada. No lo podemos juzgar si era bien o si era mal, pero estaba presente allí para que el Señor le siguiese usando. Veamos esto entonces de Juan Marcos, aplicamos eso en nuestras vidas. Y así es. Si hemos fallado, hermanos, ¿qué nos queda? Ánimo, adelante. Volvamos a intentar servirle al Señor.
Permitámosle que Él nos permitámosle a Él que nos pueda ayudar a colocar todos los dones que Él ha colocado a su servicio. Versículo 14. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Una instrucción más. Había saludado, ahora da una instrucción más. Y esto es una tradición cultural de la cual se habla al nombrar esta palabra, ósculo, en el Medio Oriente, y era algo referente a que era un beso. Se daba un beso cuando se saludaban, cuando se encontraban, y eso era algo que se hacía constantemente. Pedro lo menciona constantemente, Pablo también lo menciona en sus cartas. Lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 16, en Corintios, en las dos cartas de Corintios, lo podemos ver en la carta a los tesalonicenses, y vemos cómo constantemente está ese ósculo allí, ósculo santo, ósculo de amor. Entonces está haciendo referencia a un beso, pero hay algo que lo caracteriza a ese beso. Noten que no está solo. ¿Cómo está ese beso? ¿Qué otra palabra le acompaña? Beso de amor. Y ese beso de amor y ese amor del cual habla Pedro allí es el amor filial, es el amor fraternal, es el amor que ha obrado Dios en él y ha cambiado ese corazón. Y es de esta manera que lo hacían, se saludaban, con una manera de reflejar y demostrar fraternidad. Desafortunadamente, bueno, no en todos los lugares lo hacen, esto del beso, del ósculo, pero desafortunadamente esta ha sido una práctica que se lleva muchas veces al abuso. Porque lo que va detrás de ese beso es otra intención. Y esa tradición se ha perdido por esas razones. Y es como se llegaba a decir que se saludan pero del mismo sexo, con beso en la mejilla, pero del mismo sexo, bien sea hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿Por qué? Por un abuso indebido. Esa no era la intención. La intención de ese beso de amor, ¿cuál es? Mostrar afecto. Y me gusta lo que dice Orígenes, un teólogo del 184, del año 184, dice: el beso debe ser, ahora no digo que todos aquí agarramos a besos, el beso debe ser, si hay un beso, debe ser santo, casto y sincero. ¿Cuál debe ser la característica de ese beso? Santo, casto y sincero. Ese es un beso con ósculo de amor. No amor eros, sino amor filial, fraternal. No nos confundamos. En otras palabras, Pedro está llamando a saludarnos fraternalmente. Ahora sabemos que estamos aquí, tal vez por esto el tapabocas y la pandemia no se hace, pero tampoco nos llama a que se acabó el culto, se paró, cantó el último himno y hasta luego. Si te vi, ¿cómo dice? No me acuerdo. No es eso. Pedro está llamando a un amor fraternal, a acercarse, saludarnos. Bueno, ¿hasta qué punto en estas condiciones hoy en día nos podemos acercar? Muy pocas. Pero no a como salir como si nada. Fraternidad, somos una familia redimidos por la sangre de Cristo, donde llegaremos a un lugar donde compartiremos todos. Allá, ¿para dónde va por usted? Allá no va a decir, bueno, se acabó, hasta luego. No, fraternidad, somos una familia del Señor. Y ya para concluir, para terminar, Pedro concluye entonces diciendo: paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y aquí encontramos el hermoso final, aunque toda la carta ha sido enriquecedora en lo personal. Pedro concluye aquí con la palabra de bendición. Y esa palabra de bendición es la paz. Pero será la paz de la cual el mundo menciona, en la que podemos nosotros identificar como paz, según viendo esta sociedad. No es la paz que este mundo ofrece, no es una estrechez de manos y ya se acabaron los problemas, no es la firma en un cuaderno y donde se le hizo un espectáculo. Esa no es la verdadera paz. No es la paz de que tenemos cuando compramos algo que deseamos. ¿Alguien ha comprado algo que desea?
¿Quién? Dígame, sí, yo levanto. Sí. Y allá, mi hermano también. ¿Y qué siente cuando lo compra? Alegría. Una alegría, una paz. Pero resulta que ya después usted empieza a ver eso igual y se le acabó la paz. Y volvió otra vez la ansiedad por otra cosa o por la misma pero mejor. Esa no es la paz que Dios está hablando. Esa no es la paz que Pedro está mencionando. No es la paz que viene por medio de psicólogos. No es la paz que viene por medio de personas que nos dicen tranquilo, con palabras bonitas, positivistas, con autohumanismo, tantas cosas, con humanismo. No, la paz la cual Pedro está mencionando aquí es la paz que solo proviene de Jesucristo. Por eso dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esa es la verdadera paz. Así que hermanos, en medio de estas situaciones, circunstancias, caos que vemos y encontramos, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué se debe hallar? Paz. La paz. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y eso de paz es prosperidad, tranquilidad, seguridad, felicidad, estabilidad. Esa es la paz de cual menciona aquí Pedro. ¿Estás disfrutando de esa paz hoy? Esa es la paz que debe estar. La que solo proviene de Cristo. Porque nadie en el mundo puede brindarla. Y aún, si hay alguno que aún no se ha decidido por Cristo, esa paz no está en tu corazón y estará, a no ser que vengas a Cristo, te humilles y te rindas a Él. Porque de lo contrario estás en guerra con Él, con Dios, con Cristo. Así que es de buena manera pensar en esto. ¿Está esa paz en tu corazón? Y el Señor mismo lo dijo, y con esto ya terminamos. Juan 14, 27 dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy a nosotros el Señor nos dice que mi paz os doy. ¿Hay de atribularnos esta situación? Mi paz os doy. Hoy pueden salir y con una bandera blanca en plenas marchas. ¿Nos confiaremos en esa paz? Eso es lo que quisieran oír en las noticias. No vamos a protestar más, ya no más disturbios, ya no más hambruna, ya no más esto, ya no más... Yo no confiaría en eso. Yo me confío en la paz que solamente proviene de Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, no hay bendición más grande, no hay lugar más seguro y más precioso donde poder estar, Padre, que el estar frente a tu palabra en esta tierra. En este lugar, bendito Dios, donde somos tal vez llevados por muchas angustias, sufrimientos, circunstancias adversas, no hay esperanza ni aliento más glorioso que el estar en tu palabra y descansar en tus promesas. Gracias, bendito Señor, por todo lo que nos pudiste dar por medio de esta carta de Pedro durante todos estos tiempos, Señor. Gracias porque a través de esta carta, Señor, a través de la situación que estaban atravesando nuestros hermanos allí, hoy podemos ver una vez más, cada vez más, y reiterar, Señor, que tu palabra es inerrante, que tu palabra es infalible y que tu palabra es útil todos los días de nuestra vida. Todos los días que estemos aquí sobre la tierra, Señor, tú nos llamas a escondernos bajo tu mano, la poderosa mano de Dios que está dispuesta a guardarnos, a preservarnos en medio de toda circunstancia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu fidelidad y tu misericordia es para siempre. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento la has dado a tus hijos, a tu iglesia. Gracias, bendito Padre.
No a nosotros sea la gloria por esto, Señor, sino a ti sea la gloria, precioso Dios. Ayúdanos a ser esos hombres valientes, mujeres valientes, hombres temerosos, mujeres piadosas, que se levantan en medio de cualquier circunstancia, no importando el caos que pueda haber a su alrededor, pero te miran con el deseo de vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser esos Pedros, ayúdanos a ser, bendito Señor, esos Silvanos, ayúdanos a ser, Padre, esos Marcos, ayúdanos también, bendito Señor, en nuestras pruebas. Ayúdanos, poderoso Dios, porque somos débiles en medio de un mundo hostil, enemigo de tu iglesia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.